Lo llamo la calecita de precios relativos. Si ustedes, yo le preguntaba el año pasado, ¿el tipo de cambio oficial estaba adelantado o atrasado? Todo el mundo me decía atrasado. ¿Y las tarifas? Atrasada. ¿Y el salario? Atrasado. Pero la economía solo fija precios relativos. Si está todo atrasado, ¿cuál está adelantado? Lo que la gente llama atraso es con respecto a su aspiración, que es su máximo precio relativo histórico. Pero la suma de las aspiraciones da 3 veces el PBI, lo cual es una imposibilidad. Pero lo intentan. Todo el mundo intenta tener ese precio relativo. Entonces comienza con el tipo de cambio, después vienen las tarifas, después vienen los salarios, después vienen las empresas, y ahí aparece el economista y dice, atrasaron el tipo de cambio, hay que volver a devaluar. ¿Ok? Y si hacemos eso, van a volver a subir toda la calecita de precios relativos. Entonces, ¿es duro? Es duro. Pero claramente no hay otra alternativa, pero el programa tiene que ser consistente, si no, vuela por el aire. Y la competitividad. Sí, cayó el tipo de cambio real. Ahora, si el tipo de cambio fuera la solución de la competitividad argentina, ya les dije, nosotros somos el 6º en el mundo en devaluación. Competitividad es que el que compita con el exterior gane dinero. Y para eso hay que mirar toda la estructura del balance. No solo el precio relativo, insumos, cosas. Está el costo laboral, los impuestos al trabajo, la industria del juicio, la falta de productividad. Está el costo tributario, 40% de recaudación, pero con la evasión que hay, el que paga 60% y compite con Corea con el 30%. Está el costo financiero, 2.500 puntos de riesgo país. Está el costo de las regulaciones. Cada etapa tiene una regulación que me da un costo. Está el costo de la falta de infraestructura. Por eso todo programa tiene que tener 2 partes. La primera, antiinflacionaria, sector externo, y la segunda, reformas estructurales. Argentina intentó en el pasado la primera, nunca hizo la segunda. Ahora se aprobó un pedacito, pero falta mucho. Y si no se hace la segunda, esto no dura. Porque tarde o temprano van a aparecer los problemas de vuelta. Entonces, Argentina tiene una tarea grande. Nada más que para terminar, actividad económica. Una devaluación es un impuesto. Los pesos que ustedes tienen valen mucho menos. Esta última devaluación costó 81.000 millones de dólares los tenedores de peso. 15 puntos del producto. Y además el gobierno hizo un ajuste fiscal de 6 puntos del producto. O sea, le sacó a alguien 6 puntos del producto. ¿Cómo diablo no vamos a tener caída de actividad económica? Ese es exactamente el programa. Digamos, es exactamente lo que pidieron. ¿Ok? Ahora, da la casualidad que este año tenemos un evento que en el 2002 no hubo, que es el fin de una sequía. No, hubo un fin de sequía, aumentó el valor de la cosecha, digamos, sí, vino la chicharrita, no fueron los rendimientos óptimos, pero los cálculos que yo hice es que aumentó 11.000 millones de dólares el valor de la cosecha. Esto implica que todo el primer programa de ajuste es recesivo diciembre-marzo. Y el segundo es expansivo abril en adelante. Entonces, nuestra proyección a principio de año... perdón, lo olvidé decir. En diciembre nosotros hicimos la proyección de inflación para el año bajo el que el gobierno cumpla con el programa. El fondo decía 250, el REM, o sea, la encuesta de los economistas, 240, nosotros decíamos 140. Ahora el fondo dice 150, el REM dice 140 y nosotros decimos 120. Todos los meses
viene casi idéntico a lo proyectado con ese razonamiento. Bueno, en actividad, nosotros decíamos, actividad va a tocar piso, el PBI en marzo. El consumo va a tocar piso entre mayo y junio. PBI tocó piso en marzo, digamos, consumo tocó piso en junio. Julio es un buen mes, pero cuidado. Esto es como el clavadista que dio la vuelta, pero todavía está bajo el agua. No abra la boca. Eso implica que la tasa interanual es todavía negativa y va a ser negativa como mínimo hasta octubre. Pero en teoría ya dio vuelta. ¿Qué puede ir mal? La política. En el corto plazo, la política. Y la política se tiene que reflejar en un flujo. Si la gente por cualquier motivo de golpe dice, no, salgamos corriendo, los pocos pesos que tiene lo va a querer convertir y eso me vuelve a generar recesión y me hace subir la brecha. Entonces, es fundamental no cometer errores. En junio cometieron un error por la obsesión con un problema que no existía, que era la famosa bomba de las LELIQs. Es un problema que no existía, no entienden contabilidad. ¿Cómo pueden hacer un balance del Banco Central sin ajuste por inflación con 300% de inflación? Es incomprensible, incomprensible. Pero los llevó a cometer errores. Ahora ya no pueden cometer ese error. Y la segunda es que realmente haya problemas políticos en el Congreso y por lo tanto la conclusión es, están comenzando el camino de lo que hay que hacer, relativamente en la dirección correcta, los resultados son los esperables, pero todavía queda mucho camino por andar. Hay muchas cosas para hacer y eso requiere que todos los argentinos participen de ese esfuerzo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Arreaza, usted casi ya contestó esta pregunta, pero me llega, y es en qué medida las peleas que hoy se observan en la interna de la Libertad Avanza puede perjudicar justamente el plan económico del presidente Milei. A ver, yo no soy experto político. Está claro que me sorprende que 8 meses después el presidente siga con un apoyo importante, a pesar de que cayó el salario real, cayó el empleo, cayó actividad económica. Eso para mí tiene que ver con que hubo hartazgo en la sociedad argentina y están dispuestos a darle tiempo. Pero para eso todo está basado en esperanza. La gente espera que vaya mejorando de a poco, que baje la inflación y que suba actividad económica. Si eso no pasa, vamos a tener un problema político. Que se peleen dentro del Congreso, en este momento yo creo que es lamentable, pero que no afecta mucho la economía. Correcto. ¿Por qué? Ya pasaron, digamos, los decretos y la ley de base. Sí, el Congreso quiere ahora aumentar el gasto, quiere poner plata para la educación y para los jubilados. Está claro lo que va a hacer Milei, lo mismo que hizo en marzo. Para decir, ok, ustedes quieren eso, le bajo otros gastos. ¿Ok? Digamos, el equilibrio fiscal es la base de todo. Eso ya se lo hizo en marzo, cuando no le aprobaron la ley. Que la gente corra. ¿Y cuál es la alternativa? Digamos, ¿existe la posibilidad que lo saquen al presidente en este momento? Poco probable. Digamos que, entonces, yo diría, por ahora no veo, digamos, es lamentable, no contribuye para nada. Digamos, que el propio Partido Libertario, digamos, esté peleándose internamente es una locura. Pero yo creo que por ahora no influye demasiado. Si el ajuste fiscal y monetario muestran avances, ¿por qué el riesgo país no baja de 1.500 puntos? Muy bien. El riesgo país es la contrapartida de confianza o desconfianza. El capital no tiene nacionalidad, el capital va donde está la mejor tasa de retorno ajustada por riesgo.
En este país, por las regulaciones, la tasa de retorno es bajísima, y en un país que defaulteó 9 veces, a veces cantando el himno nacional, el riesgo es altísimo. Los únicos capitales que entran son en los sectores que son dinámicos, energía, y en el resto los argentinos sacan de 20.000 a 30.000 millones de dólares por año. Obviamente el de afuera quiere ver. En el error que cometieron en junio, que fue bajar demasiado rápido la tasa de interés, dejaron demasiada plata suelta, eso hizo subir la brecha e hizo perder reserva cuando venían ganando muchas reservas. Entonces, a partir de ahí, tomó una medida de cambiar política monetaria y cambiaria. Una de ellas es que todos los pesos que yo emito por comprar divisas lo puedo vender en el contado con liquidación, supuestamente para eliminar la emisión. Usted se da en cuenta que lo que eso hace es aumentar la oferta del contado con liquidación y baja la brecha. Y el de afuera dice, pero están usando mi plata para defender al peso y entonces no me van a pagar a mí. Absolutamente falso. Ya le dije que la variación de reserva no tiene nada que ver, es un fenómeno monetario, pero ellos tampoco lo entienden. Entonces, lo importante es que ahora comiencen a ganar reservas. Caputo dijo que me van a ganar 700 y vienen ganando todos los días. Entonces, la respuesta es, ¿cómo puede ser que vengan ganando? Muy sencillo. No están emitiendo crédito interno y está creciendo la demanda de pesos. Entonces, mi cálculo es que si todo anda bien, de acá hasta fin de año van a comprar 6.000 millones de dólares de reserva. Y eso hace caer el riesgo país. Pero hasta que no se vea, no va a caer. Doctor, la siguiente pregunta es sobre el tema del cepo. Sí. Si usted coincide en postergar la salida del cepo y qué condiciones se necesitan justamente para salir de ahí. Ok. Yo soy absoluto enemigo del cepo. Yo quiero un mercado absolutamente libre para las transacciones, que el que quiera comprar, compre, que el que quiera vender, venda, y que haya un solo tipo de cambio. Estable. ¿Ok? No, digamos, libertad cambiaria no significa que el tipo de cambio fluctúe. Cuando vino el programa, las reservas netas eran 11.000 millones negativas. Y había 40.000 millones de dólares de importaciones no pagas. Si hubieran abierto el cepo y flotado, habríamos tenido hiperinflación automática. Las únicas 2 hiperinflaciones en la Argentina fue cuando hicieron exactamente eso. Cuando decidieron flotar sin reserva y sin confianza. Por lo tanto, mi posición es, por más que odio el cepo, no se podía levantar. Segundo, ¿se puede levantar ahora? Todavía no. ¿Cuál es mi posición? Hay que ir levantándolo de a poco. Todos los días una medida que me vaya facilitando. Y la están tomando todos los días. ¿Eso hace que impida el crecimiento? No. Cuando se creó el Fondo Monetario, el convenio de Bretton Woods, Europa no se puso de acuerdo con Estados Unidos. Entonces, en el convenio hay 2 artículos. Artículo 8, lo que aceptan la libre convertibilidad, y el artículo 14, temporal. 1958, 12 años después, solamente 10 países tenían libre convertibilidad. Y el mundo había crecido como loco. Eso implica que crecer se puede. Creceríamos mucho mejor sin cepo. En septiembre bajan el impuesto país al 10%. ¿Con qué recursos se debería equilibrar el programa al dejar de percibir ese impuesto? Ok. La recaudación impositiva frente al nacional, frente al promedio histórico, cayó 3 puntos del producto. Los 3 puntos que cayó son por eliminación de la ganancia, por la recesión y por la sequía. Ahora han vuelto a poner ganancia. Yo no computo ni el blanqueo, ni la moratoria, ni el pago anticipado, porque es por una sola vez. Jamás tendría que computarlo. ¿Ok? Entonces, eso me va a aumentar más o menos 1,5 puntos del producto, la recaudación. Con el fin de la sequía y con la reactivación que se comienza a ver.
El impuesto país es un poco más de un punto del producto. Lo que estamos haciendo, o sea que ese no tiene un problema. A menos que el Congreso venga y diga aumento el gasto, digamos que lo va a vetar. La pregunta y el cálculo que nosotros estamos haciendo es si va a alcanzar para algo más. Y ese algo más es un poco de baja en retenciones. Y eso hay que verlo. Digamos, en teoría sí, pero no hay que tomar ninguna medida sin estar seguro que se va a dar eso. Doctor, acá me llega una pregunta que está relacionada al tema de la pobreza, ¿no? La relación de la economía, la política y la pobreza. Y es si el gran impacto social y aumento de la pobreza que se ha producido este año está justificada para resolver el tema económico. Ok. Hay diferentes maneras de medir pobreza. Argentina es claramente mucho más pobre. Hay un indicador que yo uso, que es muy interesante, que es la información de FAO sobre el consumo de alimentos. Argentina, más o menos, consumía 3.300 kilocalorías por día. En la crisis del 2002 la bajó a 2.900. Volvió a 3.300 y ahora está en 3.250. Lo cual implica que de alguna manera los planes sociales, que no se miden en la pobreza, tuvieron una función. Cuando la gente dice hay que mejorar el tipo de cambio real, está diciendo hay que bajar el salario. Es exactamente el inverso. Entonces es gracioso porque dice, mira, aumentó la pobreza, pero hay que mejorar el tipo de cambio. Están pidiendo exactamente lo contradictorio. Las medidas que tomaron claramente aumentan la pobreza. Dentro de los gastos es interesante ver qué pasó con la asignación universal por hijo, ¿okay? Que se aumentó. Que eso estaría explicando esto. Pero, dejando de lado, el nivel es catastrófico, horrible, digamos, insufrible, y hay que eliminarlo. Pero la única manera es creciendo. No hay otra manera. Hay que crecer, si no, no se puede eliminar la pobreza. Doctor, acá me hacen una pregunta que tiene que ver un poco con la historia, ¿no? Usted señaló lo que significaba la Argentina a fines del siglo XIX, principios del XX, y cómo cayó después. Y la pregunta que me hacen acá, si el responsable de todo eso no fue el peronismo. En realidad comenzó antes. Comenzó más o menos en 1905, hubo una caída de precios internacionales, después cayó la crisis, después nosotros, digamos, nos volvimos intervencionistas antes y populistas antes, hubo una gran caída en el peronismo, pero por eso dije, yo prefiero, digamos, no verlos, son 110 años de decadencia, 120, digamos, con todo tipo de gobierno. O sea, algo hicimos muy mal. Para mí, uno de los principales problemas fue el proteccionismo, el aumento del tamaño del Estado, la ineficiencia. Para mí esa es la razón de la caída de Argentina. Y esos son varios gobiernos. Doctor, usted señaló en un momento determinado de su charla de la necesidad de continuar las reformas para que este plan sea consistente. A su juicio, ¿cuáles son las más urgentes en ese sentido? Bueno, hay algunas que son corto plazo. Bajar la carga impositiva. El gobierno nacional tiene la mitad, la otra mitad son las provincias. Y para bajar eso hay que bajar el gasto público. Hay una parte de eso que va, ya se está haciendo. Las provincias no quieren hacer nada. ¿Okay? No quieren hacer absolutamente nada. Ese es un problema a negociar en el futuro. Pero eso ayuda. Ustedes recuerden, Corea tiene una carga impositiva de 30 puntos del producto, nosotros, el que paga 60. La segunda es la carga financiera. Eso está comenzando a moverse, el crédito comenzó a subir más rápido que depósito. Pero deberíamos bajar, digamos, ¿cómo puede ser que Paraguay tenga 100 puntos de riesgo país? No tengamos 2.500. Bueno, porque Paraguay tiene disciplina fiscal, punto. Digamos, el resto, ahí. Tercero, hay que comenzar
una a una con todas las regulaciones. ¿Cómo puede ser que cueste más traer la mercancía, los granos, del interior al puerto de Santa Fe que llevarlo de acá a China? Esas son todas las regulaciones que tenemos en el medio. Eso es lo que, digamos, supuestamente Sturzenegger tiene que hacer. Luego el costo de la infraestructura. Al no tener infraestructura, todo es más caro. Acá dijeron, no lo va a hacer el sector público. Bueno, pues hay que asegurarse de que se haga. ¿Okay? Y por último, la reforma laboral, que incluye la reforma jubilatoria. Doctor, le hago la última pregunta. Usted en algunas de sus charlas, yo lo he escuchado, ha hablado de la historia de frustraciones en la historia económica y política de la Argentina. ¿Qué debería pasar hoy, ahora, para que esa frustración se convierta en algo concreto? Es decir, ¿cómo hacer para no perder nuevamente el tren del crecimiento? Mi economista jefe escribió un artículo que se llama El país de las oportunidades perdidas. Yo a veces en la charla al final digo, miren lo que podríamos ser. Y luego le digo, pero doy 20% de probabilidad. Hay un problema de falta de sentido común horrible. Digamos, para no meterme en el problema provincia de Buenos Aires contra el Río Negro, tomen Chubut. Chubut tiene en la meseta de Chubut posiblemente la mina de plata más grande del mundo. Y Chubut prohibió la minería, donde no hay nadie. ¿Ok? Eso es falta de sentido común. Digamos, es como en este momento Colombia, prohibió la perforación de hidrocarburos cuando era quizás su principal fuente de exportación. Bueno, lo que tenemos que hacer es un poco más de sentido común. Digamos, yo dije soy el gallego de contramano. La mayoría de los economistas creen que hay que devaluar. Yo creo que no. Yo creo que si devaluamos, chao, se acabó todo el programa, se acabó Milei, se acabó todo. ¿Ok? Pero hay que estar seguro que no le puedan doblar la mano al gobierno. Y mis cálculos dicen que se hacen las cosas bien hechas, no le pueden doblar la mano. Doctor Arriazu, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.